Hola, soy Carlos Albarrán, alias Zenzuke, y llevo más de 10 años usando After Effects para proyectos muy variados, tanto de composición como de postproducción, animación o motion graphics. After Effects es la herramienta básica de la suite de Adobe que nos va a permitir tratar el vídeo de una forma más creativa. Podemos hacer animación, pequeños GIF para redes sociales y es el líder indiscutible en motion graphics, y para los más cinéfilos podréis usar After Effects incluso para hacer efectos especiales. Es muy compatible con el resto de los programas de la suite como Photoshop o Illustrator y además nos va a permitir dar el salto muy fácilmente a la animación. Tener conocimientos de vídeo y animación cada vez está más demandado en un montón de profesiones, tanto gente que trabaja para redes sociales, diseñadores o incluso gente de UI UX. Este Basics de After Effects de Doméstica consta de 6 cursos. En el primer curso veremos conceptos básicos de After Effects, el flujo de trabajo y cómo vamos a trabajar con las capas, máscaras, efectos y composiciones. También haremos una pequeña práctica en la que realizaremos los títulos de crédito de un show o un evento. En el segundo curso trabajaremos con el espacio 3D de After Effects. Aprenderemos a trabajar con las capas en 3D, luces, cámaras y te enseñaré algunos trucos. También veremos brevemente el motor Ray Trace y Cineware. Haremos una pequeña práctica en la que daremos profundidad y algo de vida a una foto. En el curso número 3 hablaremos de Motion Graphics. Empezaremos trabajando con las capas de forma, sus propiedades y algunos trucos. También hablaremos del animador de texto de After Effects. Como práctica de este curso haremos la animación en bucle de un logotipo para nuestras redes sociales. En el curso número 4 hablaremos de postproducción con After Effects. Empezaremos explicando los trackers, luego pasaremos a ver cómo se quita un croma verde y veremos algunas nociones de rotoscopia en After Effects. Como práctica realizaremos la integración de un título dentro de un contenido rodado. En el curso número 5 hablaremos de la composición de elementos 3D dentro de After Effects. Exportaremos capas desde nuestro programa 3D, las importaremos en After Effects, terminaremos dándole un extra de calidad a nuestro plano con motion blur y profundidad de campo. Y os dejaré material para que podáis realizar vuestras propias prácticas. Para finalizar, en el sexto curso hablaremos de temas bastante más avanzados. Empezaremos haciendo una pequeña introducción a las expresiones en After Effects. Hablaremos de scripts para aumentar nuestra productividad y también de algunos plugins interesantes. Lo único que necesitaremos será un ordenador y After Effects. Todos los conocimientos necesarios los vamos a impartir en el curso. Este curso va dirigido a cualquier persona que tenga interés por el vídeo en cualquiera de sus facetas, tanto editores de vídeo como diseñadores, como gente que ya sepa After Effects y quiera aprender cosas nuevas. Si realizas todos estos cursos tendrás una base muy sólida con la que poder enfrentarte a una gran variedad de proyectos, tanto de motion graphics como de animación o postproducción.